Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al Ciudadano TV. En esta ocasión nos encontramos en el edificio La Unión como parte del complejo de Carondelet. Aquí estaremos emitiendo nuestro programa que dará a conocer varios temas de interés, entre ellos una entrevista con el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien va a evaluar lo que ha significado este encuentro bilateral y esta visita oficial a nuestro país. De igual manera estaremos dialogando con el ministro de Salud, David Chiriboga, con quien analizaremos el planteamiento de juicio hecho por algún sector de la Asamblea Nacional. Como siempre, revisaremos los temas de interés coyunturales de lo que ha sucedido esta semana en el país. Estamos con Javier Álvarez, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición del Ciudadano TV. ¿Qué tal, Javier? Gracias, Marco Antonio, y bienvenidos, amigos de Ciudadano TV. La reciente liberación del coronel César Carrión, exdirector del Hospital de la Policía Nacional, lugar donde ocurrieron los hechos más cruentos durante el magnicidio por el intento de golpe de Estado y sublevación policial el pasado 30 de septiembre del 2010, ha traído a colación la actuación de la justicia que 8 meses después no encuentra ni castiga a los responsables de atentar contra la vida del primer mandatario y dejar en vilo a todo un país. Yoconda Lor nos cuenta. No existen responsables, como si nunca hubiese ocurrido. Uno a uno van quedando en libertad los involucrados en el intento golpista y magnicidio contra el jefe de Estado, el 30 de septiembre del 2010. Un fallo dictado el pasado 13 de mayo por el Quinto Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, conformado por los jueces Hugo Sierra, Luis Fernández y Jacqueline Pachacama, declaró inocente a 4 de los procesados por los hechos de aquel fatídico día, donde perdieron la vida 5 personas. Hubo cientos de heridos y cuantiosos daños materiales. Aunque tras una exhaustiva investigación que duró 5 meses, el fiscal Luis Enríquez emitió un dictamen acusatorio contra los involucrados, los jueces consideraron que no existen pruebas del delito. En las cintas de video y fotografías que forman parte del proceso y pasaron el respectivo peritaje de las autoridades, se observa a Luis Bahamonde rociando gas pimienta al rostro del mandatario. A Jaime Paucar se lo identifica como el gendarme que intentó quitarle la máscara antigas que la escolta presidencial le colocó para evitar una asfixia. A César Carrión se lo ve alejándose de la puerta de acceso al hospital de la policía, dejándola cerrada y llevándose consigo las llaves en momentos en que el mandatario se acercaba a buscar ayuda médica. El peritaje determinó además que la voz que incitaba a asesinar al presidente de la República en la central de Radio Patrulla corresponde a Luis Martínez. Sin embargo, de todo esto, los magistrados declararon inocentes a los involucrados y ordenaron su inmediata libertad. Similar tratamiento dieron los jueces del Cuarto Tribunal Penal de Pichincha, Gonzalo Morales, Patricio Calderón y Julio Almeida, al caso del militar retirado Fidel Araujo, quien fue acusado por instigar a la rebelión. Araujo estuvo en los exteriores del Regimiento Quito número 1 aquel 30 de septiembre, inexplicablemente usando un chaleco antibalas, y en una entrevista a un canal de televisión, convocó a grupos antigobiernistas al levantamiento. Aunque todo fue registrado en video y forma parte del proceso contra Araujo, los jueces también ordenaron su libertad, argumentando falta de evidencias. A Pablo Guerrero, abogado del expresidente Lucio Gutiérrez, acusado de participar del asalto a las instalaciones del canal público Ecuador TV, ese mismo 30 de septiembre, lo que también está registrado en video, el juez quinto de Garantías Penales de Pichincha, Raúl Martínez, le otorgó medidas sustitutivas a la prisión, disponiéndole prohibición de salida del país y que se presente cada 15 días ante el juez competente. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, indicó que apelará al fallo para evitar que los punibles hechos del 30 de septiembre del 2010, cuando se quiso romper el orden constitucional y asesinar al presidente de la República, queden impunes. El primer mandatario rechazó el procedimiento de los magistrados y la presión que ejercieron los medios de comunicación, que dijo, nunca reconocieron el golpe de Estado y magnicidio como tal.
Yoconda Lor, El Ciudadano TV. Pero revisemos un poco la historia reciente, aquella que pudo verse en vivo y en directo, captada por todos los medios de comunicación del país y transmitida al mundo entero, donde se evidencia lo que la justicia ecuatoriana no logra comprender. Catalina Yanes recuerda que ciertos medios de comunicación calificaron el hecho como un acto político preparado por el gobierno para victimizarse. 7 horas del 30 de septiembre. El regimiento Quito se paraliza. Policías decidieron no salir a las calles en rechazo a la eliminación de una supuesta bonificación. Esta actitud llevó a que el presidente llegue al lugar para, como es su costumbre, a través del diálogo buscar soluciones. Pero la emboscada estaba ya preparada. Antes de las 9 horas, los ministros de Estado que también acudieron al sitio ya no pudieron ingresar, no sin antes de dejarlos inmovilizados y desprotegidos. Al interior del regimiento empezaron las agresiones. A pesar de ello, el primer mandatario explicó los alcances de la Ley de Servicio Pública, cuyos beneficios todos desconocían y se habían dejado llevar por los rumores de quienes ya lo tenían todo planificado, que se comprobó mientras el presidente explicaba cada uno de los beneficios. Y tenemos una política nacional. ¡Eso hizo Lucio! ¡Eso hizo Lucio! ¡Eso hizo Lucio! Sin sospecharlo, el primer mandatario cayó en la emboscada perfecta. Fue agredido y golpeado por los alzados, quienes, conociendo de su rodilla operada, intentaron lesionarle, y un oficial encapuchado, que ahora es declarado inocente, quiso dejarlo desprotegido. Las pruebas lo denuncian. El mandatario fue llevado al hospital de la policía, de donde no pudo salir, pues lo tenían secuestrado. Alrededor de la casa de salud permanecían los sublevados que, cubriéndose en el retiro de una supuesta bonificación, buscaban acabar con la vida del presidente. Mientras tanto, en las calles se agredía a los transeúntes, se irrespetaba a cualquiera y se provocaban saqueos para crear el caos. Periodistas y personas indefensas que defendían la democracia fueron agredidos. Pasadas las 19 horas, militantes de Sociedad Patriótica, claramente identificados, irrumpieron al canal del Estado, como parte de una estrategia en la que participaron los llamados de oposición. Tras 11 horas de secuestro, inició el rescate al jefe de Estado del Hospital de la Policía por parte de uniformados completamente comprometidos con la patria. Trabajo que fue contrarrestado por francotiradores que desde las terrazas disparaban sin piedad al vehículo que llevaba al presidente. En medio de la salida, un heroico policía fue impactado por una bala asesina. Quisieron romper con el orden constitucional, y ahora hay quienes dicen que todo estuvo orquestado. 5 muertos, 4 uniformados y un civil. Decenas de heridos como resultado de un plan macabro del que hoy algunos piden perdón y olvido. En Quito, Catalina Yanes, El Ciudadano TV. La reciente advertencia del mandatario ecuatoriano sobre la existencia de fuertes indicios de corrupción y compra de jueces en el proceso judicial por estos hechos y que derivó en la liberación de 4 policías deja aún más dudas sobre la idoneidad del fallo del Quinto Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, que absolvió al exdirector del Hospital de la Policía César Carrión y a los agentes Luis Bahamonde, Jaime Paucar y Luis Martínez. Paucar era acusado de intentar quitar la máscara antigas al presidente y usted lo vio. Martínez, en cambio, por incitar a la sublevación con llamados a través de la radio Patrulla, y usted también lo escuchó. Y Bahamonde por lanzar gas al gobernante. También usted pudo verlo una y otra vez. Revisemos el papel de la misma prensa de siempre en este caso. Dejar en la impunidad lo ocurrido el pasado 30 de septiembre parece ser la intención de algunos jueces y de algunos medios de comunicación tras la liberación del coronel César Carrión, implicado en el intento de magnicidio al presidente de la República. Y esta tendencia no es sino la continuación de un discurso que orquestaron los medios inmediatamente tras el intento del golpe de Estado. Si no, veamos algunos ejemplos. No podemos seguir pensando que podemos resolver nuestros problemas a palo, a huelga, a patadas y ahora también a bala. Aquí no hubo ningún intento de golpe de Estado. Aquí lo que hubo es una protesta salarial de los policías. Se hablaba de un golpe de Estado y cuando eso ocurrió, el poder simbólico de la democracia desapareció en las sombras del autorreceso.
Para algunos medios entonces, jamás ocurrió el 30 de septiembre y jamás ninguna de estas personas, hoy libres, cometieron acto alguno en contra de la democracia y del presidente de la República. Los medios se convirtieron en actores políticos y sirvieron como plataforma para evidenciar a quienes nunca sostuvieron, pese a las pruebas, que el 30 de septiembre hubo un golpe de Estado, reconocido incluso por toda la comunidad internacional. Es esa mezcla de actores, justicia y medios la que hoy pretende desaparecer las cruentas imágenes y consecuencias que la intentona golpista dejó en la democracia ecuatoriana, siguiendo un camino vergonzoso hacia la impunidad. Y la historia muestra que días antes del asesinato atroz al general Eloy Alfaro, algunos medios, entre ellos Diario El Comercio, asusaron a la población quiteña a actos violentos contra el líder de la Revolución Liberal. La víbora en casa se titulaba el editorial del medio, que describía a Alfaro como una víbora que era preciso triturarla. Una antigua muestra de la manipulación mediática y el burdo intento de dejar en la impunidad páginas que la historia condenará. En Quito, Santiago Duque, El Ciudadano TV. Queda comprobado que la injerencia es evidente y se ha vuelto permanente en otras instancias. Pero vamos a un corte y Marco Antonio Bravo conversa con José Serrano, el nuevo ministro del Interior, sobre la impunidad tras los hechos del 30 de septiembre de 2010. No se vaya. En los siguientes minutos vamos a conversar con el ministro del Interior, José Serrano. Nos encontramos justamente aquí en el Ministerio para dialogar sobre temas que son de mucho interés para el ciudadano. Bienvenido, ministro. En este momento en que el país ya tomó una decisión, mayoritariamente votó por el sí en la consulta popular, ¿cuáles son los pasos que deben implementarse, sobre todo en los dos primeros temas, de la pregunta 1 y 2, que se refiere a la caducidad de la prisión preventiva y a la sustitución de medidas cautelares? ¿Qué pasos fundamentales tienen que darse para implementar estos cambios que tanto requiere el país? Bueno, muchas gracias. Ya con la victoria contundente, no del gobierno, sino en realidad del pueblo ecuatoriano en las urnas sobre las 10 preguntas, hay pasos prioritarios que se deben dar de manera inmediata, y esos tienen que ver con la reestructuración del Consejo de la Judicatura. La reestructuración del Consejo de la Judicatura, ya con la designación de los 3 miembros por parte del Presidente de la República, de la Asamblea Nacional y por parte de la Función de Transparencia, va a permitir inmediatamente implementar la pregunta número 1 y la pregunta número 2. ¿Por qué? Porque la pregunta número 1 tiene que ver con iniciar un proceso de control permanente sobre cómo los jueces, los fiscales, los peritos y cualquier otro de los actores dentro de los procesos judiciales demora o dilata los procesos para lograr la caducidad de la prisión preventiva. ¿La evaluación ha comenzado o todavía no? La evaluación comenzó ya. La evaluación, no nos olvidemos que existe ya una estadística que habíamos concretado en el Ministerio de Justicia, en donde 4.500 personas fueron puestas en libertad con medidas cautelares, esto fue con la caducidad de la prisión preventiva, y existen 6.000 personas que en cambio fueron puestas en libertad por la sustitución de medidas a la prisión preventiva. Entonces, esa evaluación ya se conoce quiénes son los jueces que dieron esas medidas sustitutivas y esas caducidades de prisión preventiva, y por lo tanto el Consejo de la Judicatura ya tiene ahí un elemento fundamental para iniciar la depuración del sistema judicial. El anterior o actual Consejo de la Judicatura no había hecho nada con las denuncias que presentó el gobierno en torno a estos hechos, pero obviamente el nuevo Consejo tiene ya ahí una primera línea de acción que puede comenzar a ejecutar, a más obviamente de los 5 grandes ejes que como gobierno trabajamos y que se le presentarán al Consejo de la Judicatura para la transformación de la justicia. ¿Sí nos recuerda esos 5 ejes? El primer eje es el modelo de gestión. Ya. El segundo eje tiene que ver con la planificación. El tercer eje tiene que ver con el talento humano, donde está la escuela judicial y la carrera judicial. El cuarto eje tiene que ver con la implementación y la transformación del sistema judicial y una migración a un sistema de TICs,
¿no es cierto?, de aspectos tecnológicos que permita hacer una rendición de cuentas permanente de los jueces, pero por otra parte también llegar a un sistema de cero papeles en los procesos judiciales. Y finalmente el tema de la infraestructura, la estandarización de los juzgados y al mismo tiempo el acceso a la justicia para los ciudadanos es fundamental. Esos 5 ejes tienen una serie de productos que tienen que concretarse y que obviamente el nuevo Consejo de la Judicatura deberá llevarlos a cabo. Ahora, es importante determinar que dentro de las preguntas también se establece que este Consejo tripartito tiene 18 meses para terminar y para concretar esta planificación y que los cambios se den de manera inmediata. Una vez que se conozcan oficialmente los resultados, después de pasar por las impugnaciones, ¿comienza a correr el plazo? Una vez que las tres funciones del Estado nombran a sus delegados, solamente ahí, o designa a sus delegados, solamente ahí comienza a correr el plazo, pero lo que estamos absolutamente claros como gobierno es que el plazo para la transformación de la justicia incluso ya feneció. Es decir, los ecuatorianos y las ecuatorianas no podemos esperar un día más con la ignominia, con la impunidad que han generado estos jueces y con la falta de un Consejo de la Judicatura que lo único que ha hecho es repartirse como una trinca con los partidos políticos y la partidocracia, jueces, notarías, secretarías de juzgados, con jueces de la Corte Nacional de Justicia única y exclusivamente para beneficios propios de 3 o 4 grupos de poder. Ministro, es importante determinar, y el mismo presidente así lo ha reconocido, que si bien se convocó una consulta, mayoritariamente el pueblo ecuatoriano le ha dado ese aval al presidente para hacer los cambios, pero esto también se convierte en una circunstancia compleja, es decir, que si no se realizan los cambios que se amerita, habrá una deuda muy grande que luego le pasará factura. Mire, ese fue uno de los principales argumentos puestos por esta oposición ciega, por esta oposición sobre todo mentirosa, por esta oposición que lo único que pretendió es enturbar un proceso electoral de participación ciudadana en donde queda demostrado que los ecuatorianos y las ecuatorianas están en capacidad de responder y resolver y ser consultados sobre los temas más complejos, incluso como el tema de la transformación de la justicia, como el tema relacionado también a lograr una verdadera libre expresión con medios de comunicación realmente independientes y no manejados por oligopolios o por medios que tienen sus propios intereses en banca y en otras empresas, en otros sectores productivos. Entonces el punto es ese. El punto de fondo es que efectivamente nos estamos jugando todo el capital político de este proceso, porque la transformación de la justicia no solamente va a llegar como siempre ha venido llegando única y exclusivamente para la Corte Nacional de Justicia, ex Corte Suprema de Justicia, donde se resolvían los problemas de expresidentes, de exministros, etcétera. No, sino estamos yendo justamente a una transformación de la justicia, de los juzgados de primera instancia, una depuración de ese sistema, donde acceden los ciudadanos de a pie, donde el ciudadano común tiene que resolver sus casos más delicados de violación de alimentos, de eventualmente... Es una reestructuración a todo nivel. Usted hizo un anuncio cuando asumió este cargo como ministro del Interior acerca de la utilización del polígrafo para los miembros de la Policía Judicial. Este anuncio provocó mucha inquietud, polémica y rechazo de algunos sectores. ¿Cuál es el objetivo central de esta necesidad de que los miembros de la Policía Judicial vayan a someterse a esta prueba de polígrafo? ¿Y qué sucede con quienes no la pasan, no aprueban? Mire, el tema de la impunidad pasa también por la articulación que debemos hacer de los controles al sistema judicial, pero también a la Policía Nacional, que juega un rol preponderante en cuanto a las investigaciones y en cuanto a la lucha contra la inseguridad. Dentro de esa perspectiva, la puesta en marcha de este proceso de prueba de polígrafo para la Policía Judicial, que entre paréntesis es una prueba que se viene realizando ya desde hace 20 años en el país para otras unidades. No es que el país aprobó la consulta y se decidió utilizar el polígrafo. No, el país la Policía Nacional viene utilizando el polígrafo y pruebas de polígrafo desde hace 20 años para algunas de sus unidades especiales. Lo que sucede es que antes de esas pruebas de polígrafo lo hacía Estados Unidos. Es decir, nosotros habíamos violentado de tal manera nuestra soberanía que era otro país el que tenía que hacer las pruebas, el que hacía las pruebas de polígrafo. Algunas instituciones también lo hicieron. Por supuesto, la Fiscalía mismo hizo pruebas de polígrafo para los fiscales antinarcóticos.
obviamente no lo hizo la Fiscalía, lo hizo Estados Unidos. Ya. Entonces el punto central acá es cómo nosotros pasamos una medida fundamental para ir recuperando y reposicionando la confianza de la Policía Nacional en la ciudadanía. ¿Es confianza o desconfianza? Mire, es la confianza, hay que recuperar la confianza. Obviamente la ciudadanía tiene que comenzar a romper ese hilo permanente de desconfianza, de miedo, de temor en la Policía Nacional. Hay que recuperar la confianza. Y el polígrafo, si bien no es el único elemento que se utilizará para ir generando este reposicionamiento de la imagen y de la gestión de la policía hacia la ciudadanía, pero es una medida fundamental en la que en tanto y en cuanto en la policía judicial, es decir, en la instancia donde se realizan las investigaciones judiciales más delicadas en todos los temas penales, obviamente se quedarán única y exclusivamente aquellos policías que pasen la prueba del polígrafo o se sometan a la prueba del polígrafo. Quienes no se sometan a la prueba del polígrafo o no pasen la prueba del polígrafo simplemente serán reubicados en otra área de la policía. No serán despedidos y no habrá, el Estado ecuatoriano no correrá el riesgo de demandas. Mire, no, porque nosotros no tenemos constitucionalmente ninguna disposición que determine que la prueba del polígrafo puede ser utilizada para desvincular a policías de la Policía Nacional. La prueba del polígrafo en la Policía Judicial va a servir única y exclusivamente como un elemento que va a determinar la pertinencia que esos miembros de la policía, que esos policías nacionales continúen en la Policía Judicial o se les reubique en otras unidades de la Policía Nacional. Por ahora solamente la Policía Judicial. Solamente la Policía Judicial, porque es realmente la unidad más sensible en este momento, porque ahí es donde se realizan todas las investigaciones judiciales que tienen relación también con la ciudadanía. Es importante aclarar eso entonces. La consulta también se la convocó no solamente por reestructurar la justicia, sino por este pánico que tienen los ecuatorianos en el tema de la inseguridad y de la delincuencia. ¿Qué pasos usted ha dado? Que fundamentalmente y primordialmente el criterio para la convocatoria de la consulta por parte del presidente de la República fue la lucha contra la inseguridad. Pero la lucha contra la inseguridad a su vez tiene un factor absolutamente vinculado a la lucha contra la impunidad. ¿Cuáles son los pasos que vamos a dar en la lucha contra la inseguridad? En primer lugar, todos los procesos que hemos venido desarrollando como gobierno nacional los vamos a enmarcar también dentro de un plan de transformación y profundización del fortalecimiento de la Policía Nacional en 5 ejes, en los mismos 5 ejes que hemos mencionado para la transformación de la justicia. La Policía Nacional requiere de un modelo de gestión para todas sus acciones y para todas sus actividades. La Policía Nacional requiere en realidad una transformación de su sistema de gestión en talento humano. ¿Pero es posible después de lo que pasó el 30 de septiembre? Definitivamente, ese es un elemento sustancial, ¿no es cierto? Y podríamos decir que ese es el punto de partida para lograr esa transformación en cuanto a la gestión de talento humano. Hay que fortalecer la formación y capacitación de la Policía Nacional. No puede ser posible que 36.000 miembros de la Policía Nacional y que son policías y clases que forman parte de la tropa, por así llamarlo, de la Policía Nacional, tal vez solamente algunos se hayan privilegiado, ¿no es cierto?, para la capacitación. La capacitación tiene que ser para todos los 36.000 policías, no solamente para los oficiales de la policía. Hay que fortalecer la capacitación para los oficiales de la policía. Una capacitación general. Pero hay que fortalecer la capacitación para la tropa también, porque es fundamental que los policías y clases permanentemente puedan estar formados. Pero ese es un proceso de mediano y largo plazo. No, pero también es inmediato. ¿Lo coyuntural qué es? Lo coyuntural es que comenzamos a capacitar 200 horas por 200 horas en temas de técnicas y tácticas de las unidades especiales básicas a los miembros del servicio urbano. ¿Esto qué nos va a permitir? Que con los patrullajes que hemos iniciado esta semana con el GOE, con el GIR y con el GEMA, vamos a consolidar una acción conjunta con las unidades de servicio urbano y con la capacitación de estos 300 o 400 policías. ¿Estos patrullajes serán permanentes No, estos patrullajes van a ser permanentes. Van a ser permanentes hasta que logremos tener una capacidad mínima de reacción y de acción preventiva por parte de las unidades de servicio urbano que nosotros aspiramos a concretarlas durante el transcurso de este año. Pero ya 600
600 efectivos de la policía, de las unidades GOE, GIR y GEMA, inician los patrullajes esta semana y al mismo tiempo 300 policías mensualmente por 200 horas saldrán de sus recintos policiales e irán a las aulas de formación para capacitarse por esas 200 horas. Ministro, respecto al 30 de septiembre y a las secuelas de eso, ¿usted tiene una papa caliente con el coronel Carrión? ¿Qué se va a hacer con él? Mire, no podemos restringir el 30 de septiembre única y exclusivamente al coronel Carrión. El 30 de septiembre es un hecho que no lo imaginamos, es un hecho que no nos lo contaron, es un acontecimiento que no fue transmitido oralmente y simplemente no comentado por una radio, no hay ningún culpable, sino que lo vimos, lo vivimos. Entonces, dentro de esa perspectiva, ¿no es cierto?, el punto central acá es que esa es una página que no se puede dar la vuelta mientras no sean juzgados y sancionados los culpables. Efectivamente, la justicia se ha pretendido burlar no solamente del presidente de la República y de nosotros como gobierno, sino se ha pretendido burlar de los ecuatorianos y las ecuatorianas, y eso es inadmisible. Pero nosotros estamos seguros que con las apelaciones que se están planteando vamos a llegar definitivamente a establecer quiénes son los responsables de los hechos del 30 de septiembre. ¿El tema del coronel Carrión solamente lo resuelve en el Consejo de Generales o lo resuelve el ministro? Tiene dos fases, ¿no? Tiene una fase administrativa y una fase judicial. Todavía no se ha terminado la fase judicial por cuanto está en apelación la malhadada decisión de los jueces del Tribunal Quinto de lo Penal, en donde vamos a demostrar todas las irregularidades que cometió el tribunal, todas las irregularidades. Y por eso presentaremos también la queja respectiva en contra de estos miembros del Quinto Tribunal. Y por otra parte, obviamente está el tema administrativo. El tema administrativo es un proceso que debe pasar primero por efectivamente el Consejo de Generales y luego, si es que hay alguna apelación o recurso, vendrá al Ministerio del Interior y en ese caso tomaremos las acciones también respectivas en cuanto al conocimiento de la causa. Funciones. Bueno, todavía no se ha notificado con la sentencia, ¿no es cierto? Entonces, no está la sentencia en firme tampoco y eso obviamente determina que hay que esperar primero la decisión judicial. Finalmente, su trabajo como ministro ahora, usted, recordemos que estuvo como subsecretario de Minas, como el secretario de Transparencia y también como ministro de Justicia. Conocer todas estas áreas significa que ya en el trabajo como ministro del Interior se pueden implementar las cosas mucho más aceleradamente. Sí, mire, somos soldados de esta revolución, somos soldados de esta lucha por la equidad y por generar una verdadera igualdad en nuestro país. El presidente nos ha confiado ahora esta responsabilidad y nosotros, le vuelvo a reiterar, uno de los temas fundamentales en nuestra gestión será en la lucha contra la inseguridad y la lucha contra la impunidad. Y en ese mismo sentido nos jugaremos por proteger a la ciudadanía y al mismo tiempo nos jugaremos por proteger a los buenos policías, que sabemos que son la gran mayoría, pero haremos una lucha permanente contra la impunidad. Muy gentil, ministro, por atendernos acá al ciudadano. Muchas gracias. Muy gentil al ministro del Interior, José Serrano. Hemos conversado sobre muchos temas de interés y temas coyunturales que ustedes necesitan conocer. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con más información aquí en El Ciudadano TV. El Ciudadano se encuentra con el canciller de la Nación, Ricardo Patiño, para conversar de diversos temas coyunturales y de mucho interés. El presidente de Panamá justamente estuvo acá en una visita oficial. ¿Qué sensación, qué le deja esta visita? Bueno, fue una visita muy cordial. Estábamos pendientes de hace mucho tiempo, el presidente Correa lo había invitado y él pues tenía muchas ganas de venir, de hacer una visita oficial, de poder dialogar con el presidente sobre temas de interés. Hay algunos temas de interés que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de aviación, ¿ya? Las frecuencias aéreas de Copa y TAME, la posibilidad de que puedan hacer un código compartido, TAME que llegue a Panamá y luego las personas que viajan más allá de Panamá puedan ir en TAME hasta Panamá y luego tomen Copa para hacer el destino a Estados Unidos, Europa, etcétera.
porque por ahora también no tiene más posibilidades. Ese es un asunto que se trató. El otro asunto que se trató, que fue muy interesante para nuestro país, es la decisión que tomó el gobierno de Panamá de ya no solicitar visa para turistas a los ecuatorianos. Hay mucha gente que visita Panamá en turismo para conocer el Canal de Panamá. Bueno, es un país que tiene muchos atractivos, claro. La zona libre tiene muchos atractivos turísticos y comerciales, de tal manera que es una buena noticia. El gobierno de Panamá, en reciprocidad a que nosotros levantamos la necesidad de tener visas para que ellos vengan acá, también lo decidieron de la misma manera. Hemos conversado la posibilidad de ir avanzando en acuerdos comerciales también con ellos. El tema de acuerdos de doble tributación, de información de temas que tienen que ver con asuntos tributarios, de tal manera que hemos podido ¿Una avanzar. visita fructífera? Una visita fructífera era básicamente el deseo que tenía el presidente Correa de tener a un importante visitante como el presidente de Panamá en nuestro país también. Canciller, hace poco Ecuador envió ya la Carta Náutica a las Naciones Unidas. Fue recibido, fue prácticamente aceptado por el Perú, el gobierno del Perú, de manera oficial. Y también, digamos que los pronunciamientos de Chile son en ese lado alentadores. Han dicho, inclusive el expresidente Ricardo Lagos, que visitó nuestro país, que la movida, si se puede llamar de esa manera, de Ecuador ha sido maestra, que ha puesto las cosas en claro y ha reconocido como el Tratado de Límites lo que se firmó en el 52 y 54. Sin embargo, en Ecuador se armó una polémica en el sentido de que habría perdido un espacio de su mar territorial. Quisiera que en esta circunstancia también nos clarifique este tema. Más lo que lo diga yo, pero lo que hemos hecho tiene una trascendencia histórica notable. Que se reconocerá después, seguramente. Sí, una trascendencia histórica notable. Tantas décadas de no tener claridad y definido formalmente entre los dos países los límites marítimos. El Ecuador ha mantenido una tesis permanentemente de que los acuerdos del 52 y 54 establecieron el límite marítimo entre nuestros países. Sin embargo, el gobierno de Perú no lo había reconocido de manera formal. Había manifestado que no había discrepancia entre nuestros países, pero no había reconocido con claridad, con formalidad y con precisión esos límites. El Ecuador tomó la decisión y yo diría que aprovechando el gran momento entre nuestros países para dejar esto absolutamente saldado, manteniendo nuestros principios en relación a la tesis ecuatoriana de reconocer que los límites estaban definidos en el 52 y 54, aprobó la Carta Náutica, la expidió formalmente, la envió a las Naciones Unidas y el gobierno de Perú, en un gesto también que nosotros reconocemos, reconoció que ese paralelo que parte de Punta de Capones y que tiene una clara definición en GPS, es el límite marítimo entre nuestros países y lo ha reconocido pública y formalmente, y no en cualquier espacio, ante las Naciones Unidas. Esto es de tremenda importancia. Pero además es de enorme importancia porque esto puede significar que el Ecuador no tome una decisión que puede aparecer inamistosa ante el gobierno de Perú en relación a su intervención o no intervención en el conflicto jurídico que tienen Perú y Chile en La Haya. Y por otro lado, también con relación a Chile, hemos mantenido lo que ha sido una posición común que hemos tenido entre los dos países de el reconocer que los límites del 52 y 54, perdón, que los acuerdos 52 y 54 establecían los límites entre nuestros tres países. De tal manera que hemos mantenido una relación de absoluta cordialidad, de amistad entre los dos países, entre los tres países, para nosotros con Perú y con Chile. Y por otro lado, hemos de alguna manera cerrado, sin firmar un acuerdo de límites, porque no lo hemos firmado, no hemos firmado un acuerdo de límites. Lo que ha hecho el gobierno de Perú es reconocer el paralelo como límite marítimo y por otro lado, Perú también ha tomado la decisión de acercar sus líneas de base desde donde se calculan las 200 millas a la misma línea de base que el Ecuador ha establecido. El Ecuador estableció en 1971 una línea de base para
desde ahí contar las 200 millas. El Perú no lo había hecho de otra manera, los tenía mucho más cerca de su costa y ahora está poniéndole en la misma línea recta que nosotros, de tal manera que ellos han tomado la decisión de hacer un cambio y con eso ellos le han ganado 4.000 kilómetros cuadrados a su mar territorial. No tiene nada que ver, está por debajo de nuestro límite, por supuesto. Eso está en el sur del límite marítimo, no tiene nada que ver con el territorio ecuatoriano. Para aclaración, porque alguna gente dice, ¿qué ha pasado? Si el Perú ha ganado esos terrenos, ese mar, digamos, se lo ha ganado. Entonces Ecuador ha perdido. No tiene nada que ver con nosotros. Ellos se lo han ganado a su propio mar porque han cambiado la manera de medir el punto a partir del cual miden sus 200 millas, ¿verdad? Pero eso no afecta absolutamente en nada. Simplemente han tomado nuestras mismas referencias para hacer su medición, pero por debajo del límite marítimo del Ecuador, que no ha afectado absolutamente nada. ¿Desde cuándo se comenzó a proyectar esto que ha sido la decisión del gobierno ecuatoriano de definir ya lo que estamos conversando? ¿Desde cuándo? ¿Quiénes han intervenido? ¿Cómo se logró esto? Bueno, a mí me correspondió, yo he asumido la Cancillería desde enero del año 2010 y me correspondió conocer el proceso que se seguía, la definición de la Carta Náutica por parte de la Marina Ecuatoriana, lo conversamos con ellos, con los técnicos de la Cancillería y de las Fuerzas Armadas, particularmente de la Marina, y cuando ya teníamos la Carta Náutica me correspondió tomar la decisión, porque tomar la decisión de dictar una Carta Náutica, de aprobar y de expedir una Carta Náutica, podía tener implicaciones con el gobierno de Perú. Es como en su momento firmar un protocolo de límites. Claro, pero a ese nivel. Claro, pero era hacerlo nosotros, claro, como Ecuador. Y claro, podía tener alguna implicación, alguna reacción por parte del gobierno de Perú, pero supimos manejar una excelente relación de negociación. ¿Se hizo un lobby antes más que de Perú? negociación No, nosotros la expedimos, digamos, de manera sin hacer conocer directa por parte del Ecuador, y luego pues la hicimos conocer al gobierno de Perú, también al gobierno de Chile, porque también era importante que lo conocieran. Y luego de eso, durante ya, digamos, casi un año, hemos logrado, a partir de un diálogo franco con el gobierno de Perú, que el gobierno de Perú acepte los contenidos de nuestra Carta Náutica en lo que tiene que ver con el límite con ellos. De tal manera que es un resultado, le digo, históricamente de muchísima trascendencia, que así ha sido afortunadamente reconocido por especialistas en este tema, ex cancilleres del Ecuador, que incluso en algunos casos han estado muy críticos, algunas cosas en esto han dicho, bueno, tenemos que reconocer lo que se ha logrado, es un triunfo de enorme importancia para la diplomacia ecuatoriana y para la tranquilidad entre nuestros dos países, que es importante también. Ya, dos cosas más. Usted ha pedido a la DEA, a través de una nota oficial, que clarifique los comentarios hechos por su máximo representante en contra del Ecuador. ¿Habrá un plazo para que ellos lo hagan? ¿Cómo es este mecanismo? Esperamos que lo hagan pronto. Realmente nos molesta mucho esta simpleza, digamos, irresponsabilidad en hablar, en decir tonterías. O sea, es las Naciones Unidas del Crimen Organizado. Están locos. El Ecuador tiene un tal nivel de control sobre sus fronteras. Es el único país, a pesar de tener dificultades, digamos, porque en sus vecinos se produce muchísima droga en, digamos, los terrenos de los países vecinos tienen producción de droga en miles y miles de hectáreas. En nuestro país no hay una. Tenemos un manejo del control del blanqueo de dinero muy, pero muy importante. Hemos pedido a los ecuatorianos que se pronuncien para que ya no haya casinos, juegos de azar, que son el caldo de cultivo para el blanqueo de dinero. Hacemos todo lo que nos corresponde hacer, porque queremos hacerlo, porque creemos en eso. Y a este señor se le ocurre decir cualquier simpleza y cualquier irresponsabilidad. De tal manera que le hemos mandado una comunicación pidiéndole que aclare las cosas, porque no se puede decir, hacer cualquier declaración, afectar la honra de los países. Y ya conocen, creo, algunos países que el Ecuador es un país que se hace respetar.
Además reconocido por el mismo gobierno de Estados Unidos todo el mundo, en su lucha contra el narcotráfico. Por todo el mundo, así es. Y una cosa más, ¿por qué decidió poner a disposición de todo el mundo los cables de Wikileaks que se relacionan con Ecuador? Porque es chistoso. Resulta que El Comercio y El Universo hicieron alguna gestión ante Wikileaks para tener algunos cables de estos cables que fueron filtrados. Y resulta que ellos están decidiendo cuándo sacan los que quieren, cuáles guardan y cuáles publican. Es más, incluso por el acuerdo que tienen con Wikileaks, ellos pueden manipular la información, pueden, como ellos llaman, depurar la información. Descontextualizarla. Sí, descontextualizarla, pero además de depurarla pueden ocultar datos. Ya. Porque Wikileaks les acepta a ellos que ellos pueden decir, pueden digamos, tomar la decisión si algún nombre que aparece allí, de algún informante, de alguna persona que ha hablado con la embajada norteamericana, es un nombre que pudiera correr algún riesgo porque su nombre sale a la luz, entonces lo pueden guardar. O sea, ellos, dos medios de comunicación que no son medios de comunicación solamente, son actores políticos. En esta campaña han tenido una actuación política determinante en la consulta por el no, por ejemplo, ellos tenían esa posición. Resulta que son los responsables de hacer la depuración de los datos. Y entonces depurarán los datos y ocultarán nombres, sacarán los que ellos les dé la gana, seguramente queriendo atacar a este gobierno. Por otro lado, no sacarán los cables que ellos pueden afectar a sus amistades o a la gente que está con ellos, y sacarán los cables cuando les da la gana. Entonces le hemos dicho a Wikileaks, señores, publiquen todos los cables. ¿Por qué le dan el privilegio a unos medios de comunicación que en este país son actores políticos para que hagan lo que les da la gana con los cables? Publíquenlos todos. Y ellos nos han dicho, sí, pero no podemos todos porque hay algunos cables que son secretos y ahí puede haber el riesgo, pueden correr el riesgo de la vida de algunas personas que están mencionadas. A nosotros realmente no nos parece, y lo hemos dicho, no tiene nada que esconder. Nuestro desacuerdo. No, nosotros como gobierno del Ecuador les hemos dicho, saquen todos. Ya. Y quiero hacer una aclaración, yo creo que esto es importante porque no quiero que se considere que nosotros actuamos irresponsablemente y que nosotros estamos fomentando la difusión de secretos de Estado. No, nosotros, el gobierno del Ecuador, no está de acuerdo con que se fomente la publicación de secretos de Estado, pero ya son conocidos. O sea, estos ya no son secretos de Estado porque ya están en las manos de centenares de medios de comunicación en el mundo. O sea, primero en los 5 medios así muy importantes en el mundo, y luego ya los acuerdos ha tenido Wikileaks con muchos medios de comunicación, y hay un montón de medios que los tienen, entre ellos 2 actores políticos ecuatorianos que se llaman El Universo. ¿Y cómo se puede acceder acá? Entonces ya pueden acceder actualmente, solamente una parte, desgraciadamente. Todavía Wikileaks ha tomado la decisión de publicar como 950 cables que ya están, los pueden acceder en www.wikileaks.org, o al final le pueden poner .ch o .fi. Ya. Pero pueden encontrar en la página web de Wikileaks, y allí hay una parte que dice Cable Gates, ¿ya? Que son los 250.000 cables. Entran ahí y en la parte que dice tag, en donde están las claves, se ponen en la letra E y ahí buscan en la EC, que es Ecuador. Ahí hay 950 cables sobre Ecuador. Desgraciadamente no son los secretos, pero son información que si la tienen todos los medios, que la tengan los ecuatorianos también, y que cada quien vea los cables y vea lo que dice. Nosotros, este gobierno, no le tiene miedo a esa publicación porque ha actuado patrióticamente, ha actuado limpiamente, no se ha sometido como posiblemente otros gobiernos. Así que veamos ahí qué información sale de otros gobiernos. Y ojalá en algún momento Wikileaks esté dispuesto a publicar también los otros cables y que no siga estando en la discrecionalidad de estos 2 medios privados ecuatorianos que son actores políticos, y que ellos saquen lo que les da la gana cuando les da la gana. Finalmente, ¿qué le deja los resultados de la consulta popular? Bueno, yo diría 2 lecturas. Una, un inobjetable triunfo de las 10 preguntas por el sí. De tal manera que el pueblo ecuatoriano le ha dicho a su gobierno, adelante en la reforma de la justicia, en la transformación de la justicia, que no lo va a hacer solamente el gobierno, se lo va a hacer colectivamente. Y segundo, bueno, y en los otros temas también sobre los cuales se puede conversar, ya afortunadamente los medios de comunicación no van a poder tener otras empresas, los bancos igual no van a poder tener empresas, vamos a tener un mejor ambiente para la
para la sociedad. Vamos a dejar de tener salas de juego, casinos, que es el caldo de cultivo para la usura, para los juegos sucios, para el blanqueo de dinero. Vamos a tener un mejor ambiente y vamos a tener la obligación de afiliar a los trabajadores al Seguro Social, lo cual es muy importante porque mejorará la calidad de vida de los ecuatorianos. Pero especialmente un segundo mensaje. Hay mucha gente que votó por el no. Y posiblemente porque decía, quién sabe si es conveniente hacer esos cambios en la justicia. A lo mejor en algunas provincias la justicia no estará funcionando tan mal y seguramente no habrán querido que se hagan esos cambios. Pero vamos a demostrarles con un ejercicio limpio, transparente, responsable de la transformación de la justicia que valía la pena votar sí. Y a los que votaron no, que con nuestro ejemplo, con nuestro trabajo serio y responsable, se den cuenta de que tal vez cometieron un error y recuperan la confianza en su gobierno, porque no vamos a fallar. No, el presidente no va a poner a sus amigos de jueces ni de fiscales, lo va a hacer un proceso transparente, con veeduría internacional y nacional, un proceso de selección adecuada de la gente más capaz, más honesta, no los amigos de nosotros. Y lo vamos a demostrar. Esperamos que con eso, mucha de la gente que en un momento habrá votado el no por cierto nivel de duda o de desconfianza, recupera la confianza en su gobierno y sepa que nosotros hacemos las cosas de manera correcta. Muy gentil, canciller, por estar Gracias a ti. Muy amable al canciller de la Nación, Ricardo Patiño, por comenzar acá con el ciudadano. Enseguida regresamos. En los siguientes minutos vamos a dialogar en esta oportunidad con el señor presidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal. Él ha hecho una visita de Estado acá a nuestro país, ha conversado con el presidente de la República, Rafael Correa, han hecho una declaración conjunta en donde contiene temas muy importantes para esta relación bilateral. Gracias por estar acá en el Ciudadano TV. ¿Cuál es la evaluación que usted hace respecto a esta visita oficial al Ecuador? Mire, muy positiva. Ha sido una reunión en la cual ambos mandatarios hemos conversado de diversos temas de interés para ambos países en la parte comercial. Prontamente esperemos que ambos países empecemos a negociar un tratado de libre comercio. Hemos conversado sobre la supresión de visas a ciudadanos ecuatorianos. Eso ya es un hecho. En los próximos 30 días, sobre más frecuencias de vuelo para la aerolínea Copa, para que pueda viajar aquí a distintos destinos y distintas ciudades y aumentando las frecuencias a las ciudades ya existentes en Ecuador y muchas otras cosas a nivel regional, la situación de Honduras, la crisis petrolera y muchas cosas de interés mutuo de ambos países. El comercio entre los dos países, ¿cómo lo evalúa usted? ¿Cómo está la situación del intercambio comercial? Mire, hay dos tipos de intercambio. El intercambio que viene por zona libre de Colón, que asciende a varios cientos de millones de dólares. El intercambio que va hacia la República de Panamá sin pasar por zona libre. El que va hacia la República de Panamá es un intercambio que debemos mejorar mucho. Ha ido disminuyendo con el pasar de los años, pero el de zona libre ha ido aumentando con el pasar de los años. Y ha sido, en este caso, muy positivo para empresarios de zona libre venderle a distintos comercios y entidades aquí en Ecuador. Respecto al tema de la seguridad, que entiendo que también se abordó, hubo conversaciones sobre mejorar la seguridad en el contexto de América Latina. Claro que sí, ambos países estamos en un combate frontal contra el narcotráfico, porque usted como bien sabe, el narcotráfico incide directamente en los índices de robo, asaltos, secuestros y criminalidad de los distintos países y por tanto también vino con nosotros el ministro de Seguridad que se entrevistó con el ministro de Seguridad aquí para de esta forma poder tener mejores lazos, mejores comunicación, mejor intercambio de software de las personas que están siendo identificadas o buscadas y a la misma vez también vino con nosotros el director de Aeronáutica Civil porque como bien le dije,
estamos en el proceso de conseguir más frecuencias para Copa, para que más ecuatorianos puedan viajar a Panamá por cuestiones turísticas o el ecuatoriano que quiera ir a cualquier otro destino que use el Hub de las Américas en Panamá y le saldría mucho más económico y mucho más eficiente. Y sobre todo ahora que ya el ecuatoriano ya no tendrá esa dificultad que en algunas circunstancias considera el otorgar la visa. Con la eliminación de este proceso ya será mucho más fácil. Claro que sí. Yo a la persona nunca he creído en visas, pero eso lo heredamos del gobierno pasado y tan pronto tuve la oportunidad de conversar con el presidente Correa, le dije, tan pronto vaya en una visita oficial a Ecuador lo vamos a anunciar. Respecto a la lucha contra el narcotráfico, Ecuador ha sido reconocido a nivel mundial e incluso los Estados Unidos a través del ATPDA así lo ha hecho. ¿Cuál es su criterio respecto a la actual situación? Yo creo que Ecuador está haciendo un excelente trabajo, igual en Panamá estamos comprando radares, helicópteros, hemos mejorado toda la tecnología de supervisión en nuestros aeropuertos, estamos recibiendo una donación de 6 lanchas patrulleras del gobierno italiano y nosotros tenemos el compromiso con nuestros ciudadanos de proteger nuestras costas y que la droga no entre a Panamá. Sin embargo, Ecuador y Panamá somos países que estamos limítrofes con países productores de droga y tenemos que estar muy vigilantes y tenemos que tener una relación muy especial entre los distintos estamentos policiales y de seguridad y de inteligencia para entre ambos poder cooperar más entre nosotros mismos y poder ganarle a este flagelo. ¿Hay algún cronograma especial en este tema después de la conversación con el presidente Correa? Bueno, esto lo está decidiendo internamente los ministros de seguridad de ambos países. Lo igualito pasa en el comercio, los ministros de comercio de ambos países. Hay un resultado concreto también en la incorporación plena de Panamá a la Corporación Andina de Fomento. Exactamente, estamos muy contentos de pertenecer a la Corporación Andina de Fomento y cada vez nos vamos a ir integrando más al ámbito latinoamericano. Como bien decía el presidente Correa, ojalá llegue un día en que todos los latinoamericanos tengamos un solo pasaporte, un pasaporte latinoamericano. ¿Cuál es el criterio de Ecuador en el contexto internacional? ¿Cómo se lo mira desde Panamá al Ecuador al presidente Correa? Miramos a Ecuador como un gran país, un país lleno de oportunidades, un país, como dice la propaganda de ustedes, un país por descubrir, un país un país en el cual, tengo que decirlo con mucha sinceridad, nosotros mismos en Panamá y los ecuatorianos igual, nosotros a veces no somos los mejores vendedores de nuestros propios países. Yo creo que nuestros países, tanto Ecuador como Panamá, debemos salir a vendernos más al mundo externo, tenemos que participar más en ferias, más en exposiciones en Europa, en el Asia, pero a Ecuador se le ve muy bien, se le ve como un país pujante, se le ve como un país que va hacia una modernización de todas sus estructuras y es un país que está cambiando. Usted felicitó al pueblo ecuatoriano y también al presidente Correa por los resultados de la última consulta popular. Mire, todo lo que se ha hecho en forma democrática, en el cual los pueblos salgan de manera masiva a votar a favor o en contra de un proyecto u otro, de un candidato o una persona, y que gana la democracia, yo estoy siempre a favor de eso. ¿En su país ha habido cambios políticos importantes o dentro del proceso democrático que usted está llevando a cabo se están llevando los mismos? Bueno, nosotros hemos hecho cambios muy importantes y estamos en el proceso de cambiar nuestra constitución, que va a ser por medio de un plebiscito. Hemos nombrado una comisión de notables y a la misma vez le hemos pedido a toda la sociedad civil, los partidos políticos, los gremios organizados, que todo el mundo aporte ideas para que esto sea una realidad. Eso debe ser hecho la consulta popular el otro año. ¿Cuál es el principal tema que es similar al Ecuador y a Panamá? Es decir, ¿cuáles son los grandes problemas que enfrentan ambos países? Bueno, yo creo que el problema más importante que tenemos todos nuestros países es nuestro sistema judicial. Nuestro sistema judicial tiene que cambiar y tiene que haber una certeza de castigo y tiene que haber, tenemos que tener jueces y magistrados que sean honestos y competentes. Ese yo creo que es el mayor desafío que tienen todas las democracias latinoamericanas. Igualmente yo en Panamá me siento, nosotros estamos buscando modernizar nuestra constitución que data del año 1973 y ha sido emparchada en varias ocasiones y tenemos que modernizarla y adecuarla a las necesidades cambiantes del mundo.
Finalmente, ¿cuál es el criterio y la visión que usted tiene de los medios de comunicación? Mire, yo respeto los medios de comunicación. En Panamá hay plena libertad, libertad de expresión, libertad de escribir y decir lo que uno quiere. Nosotros como gobernantes, hay una ley en Panamá, no podemos demandar a nadie ni por calumnia e injuria, en caso inclusive de que seamos calumniados o injuriados. La ley no nos lo permite y yo me siento muy contento de que en Panamá exista esa libertad. En Panamá cualquier persona va a cualquier programa de radio o televisión o a cualquier periódico y opina libremente sus comentarios de la forma que él crea conveniente. ¿Usted cree que estas diferencias ideológicas que existen en algunos países de América Latina ayudan a configurar un esquema general y global? Mire, yo no creo en ninguna ideología. Mi ideología es ayudar al pueblo. Yo quiero que mi pueblo tenga una mejor salud, una mejor educación, un mejor transporte, una mejor calidad de vida. Esa es la única ideología que yo tengo. La ideología hay que dejarla a un lado y hay que empezar a pensar y a preocuparse por el pueblo que lo eligió a uno. Uno va a una campaña y una contienda y hace una gran cantidad de promesas de campaña que después cuando llega al solio presidencial parece que se olvidan. En nuestro caso tenemos lo que llamamos los imperdonables. Estamos siguiendo todas y cada una de ellas y dándole seguimiento. Cumplir las promesas. Hay que cumplir las promesas. Usted se eligió con una gran cantidad de votos, sí. Una muy buena 61%. ¿Usted pensaría en reelegirse? No tengo las más remotas ganas de reelegirme. Yo creo que después me toca ir a vivir mi vida. Yo he trabajado toda mi vida para otros. He trabajado por mi negocio, para mi familia, para los bancos, para los acreedores. Ahora estoy trabajando para mi país y después me toca trabajar para mí, para tener una vida calmada, sosegada, sin compromisos que me amarren a nada a largo plazo. ¿Esta experiencia política cómo la califica? Yo me siento feliz y contento. Estoy realizado, creo que estamos haciendo un cambio verdadero en Panamá. En Panamá las cosas no estaban bien, hemos cambiado muchas cosas y vamos a seguir cambiando muchas más. Nos faltan casi 3 años de gobierno y todavía, pero ya se está empezando a ver el cambio. ¿Y cuál sería su mensaje para el pueblo ecuatoriano? Que el pueblo ecuatoriano que tengan fe en su gobierno, que a los empresarios que confíen en su país, que todo se puede resolver vía el diálogo, que todo se puede resolver cuando uno tiene la mejor buena voluntad de hacer las cosas bien. A los empresarios que tengan una conciencia social para que ayuden a todos sus trabajadores y ayuden al resto de la comunidad. Lo que uno se gana, uno tiene que compartirlo con el Estado pagando sus impuestos de forma adecuada y tiene que compartirlo con el resto de los ciudadanos patrocinando obras de beneficencia. Esto no es nada más decir que yo le hice un cheque a la Iglesia Católica o a una Teletón o a una sociedad cívica. Uno tiene que involucrarse más. Yo creo que los latinoamericanos tenemos que dedicarnos más a que nuestros países cambien y tengamos una mejor educación, una mejor salud, un mejor transporte, un mejor salario, una mejor calidad de vida. Y eso únicamente se hace cuando tenemos un país que vamos todos hacia el mismo norte y con un mismo objetivo, no peleándonos entre nosotros. Los políticos a veces quieren demeritar a los gobiernos y los critican por criticar. Uno debe recibir todas las críticas, pero ojalá las críticas fueran constructivas para poder mejorar, no críticas destructivas, porque cuando se hace una crítica destructiva, lo que se hace es que se destruye la misma fibra del país. ¿Habrá una importante inversión de capitales panameños en Ecuador y viceversa? Bueno, yo espero que haya una gran cantidad de inversiones ecuatorianas en Panamá y de ecuatorianos y de panameños en Ecuador, porque eso es lo que yo creo que ayuda a ambas economías. La inversión es lo único que crea trabajo, lo único que crea riqueza y lo único que da impuestos al Estado para que pueda cumplirle a todos sus ciudadanos. Presidente, muy gentil por atender este diálogo a sus órdenes. La televisión oficial. Gracias. Muy gentil, muchas gracias. Hemos conversado estos minutos con el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal. Hemos dialogado sobre importantes temas que tienen que ver con esta relación entre ambas naciones y sobre todo los acuerdos firmados entre ambos presidentes. Gracias por estar acá en El Ciudadano TV.
Amplíe esta y otras noticias a través del Sistema de Información Oficial El Ciudadano en la web, la radio, el Twitter, Facebook y en nuestro periódico semanal. Gracias por escucharnos. Síganos a través de los medios de comunicación que nos retransmiten a nivel nacional. Saludos y pásela bien.